Introducción a las funciones. El propósito del presente video es introducirte a lo que es una función matemática y que puedas ver que dichas funciones pueden representar situaciones reales y cotidianas que a lo mejor no habías imaginado y comprendas cómo pueden deducirse analíticamente a través de un ejemplo real. Vamos a iniciar con la fase de apertura. Dice, ¿no? En la siguiente imagen se muestra una caja de cartón sin tapa con las medidas ahí indicadas. En base a ella responde las siguientes preguntas. Aquí tenemos una caja, si te das cuenta. Dice en la figura 1, es una caja sin tapa de 36 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho por 5 centímetros de altura. ¿Sí? Y viene la primera pregunta, dice, ¿qué tipo de cuerpo geométrico es? Si recuerdas tus clases de geometría, ¿sí? Este es el tipo de cuerpo geométrico, se llama prisma rectangular, porque se tiene forma de rectángulo, ¿no? ¿Sí? Prisma rectangular. Dice, ¿cómo se calcula el volumen de un prisma rectangular? También si recuerdas tus clases de geometría, entonces vas a saber que un prisma rectangular, su volumen se calcula multiplicando el largo por el ancho por la altura. ¿Okay? Dice, ¿cuál es el volumen de dicha caja? Pues como nos dicen que hay que multiplicar el largo por el ancho por la altura, simplemente el volumen sería 36 centímetros, que es el largo, por 12 centímetros, que es el ancho, por 5 centímetros, que es el largo. Multiplicamos 36 por 12 por 5 y nos da 2160. Centímetros por centímetros por centímetros, centímetros cúbicos, porque es volumen. Entonces el volumen son 2160 centímetros cúbicos que lleva esa cajita. ¿Okay? ¿Existen otros prismas rectangulares en la vida diaria? Pues claro que sí. Seguramente tu cuarto donde duermes, ¿sí? Es un prisma rectangular. ¿Sí? Si te das cuenta, tiene esa forma. La sala de tu casa, ¿sí? Muchas de las casas son así, prismas rectangulares. El tanque donde almacenan agua o pileta, como le llamen, ¿sí? La cisterna donde almacenan también el agua. Las góndolas de las camionetas generalmente son prismas rectangulares. Hay muchos ejemplos de prismas rectangulares y todo su volumen se van a calcular con la misma fórmula. Largo por ancho por alto. Bien, vamos a pasarnos a la etapa de desarrollo. Dice, a partir de una lámina de cartoncillo rectangular de 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, se desea formar una caja sin tapa en forma de prisma rectangular como la de la figura 1. Para ello se le harán cortes iguales en cada una de las esquinas y luego se doblarán las pestañas para formar la caja. Si hacemos por cada caja cortes de 1 centímetro, si agarramos la lámina, le hacemos el corte de 1 centímetro y hacemos una caja. Le hacemos 2 centímetros de corte en cada esquina y hacemos otra caja. Agarramos otra lámina de la misma medida y le hacemos de cortes de 3 centímetros, etcétera, hasta que lleguemos, digamos, a 10 centímetros. Dice, ¿qué dimensiones quedará cada caja y cuál será el volumen de cada una de ellas? ¿Sí? Esa es la pregunta, fíjense. Dice, iniciemos con los cortes de 1 centímetro en cada esquina, para que se den una idea. Aquí tengo la lámina, ven que dice de 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Si en cada esquina le marco un cuadrado y le hago un corte, ¿sí? En cada una de esas líneas que tienen ahí, un corte de 1 centímetro, y luego aquí en las líneas punteadas doblo las cejas y pues voy a formar una caja, ¿sí? Como esta que tenemos aquí. Se formaría una caja, pero ¿de qué medidas quedaría esa caja? El largo eran 30 centímetros, pero le estoy doblando 1 centímetro en una esquina y 1 centímetro en la otra esquina, entonces le estoy doblando 2 centímetros. Entonces el largo de la caja no sería los 30 centímetros, sino los 30 menos los 2 centímetros, serían 28 centímetros de largo. El ancho, lógicamente, no serían los 20 centímetros. A los 20 también les quitaríamos 1 y 1 en cada lado. Entonces serían 20 menos 2 centímetros, serían 18 centímetros de largo. Y al doblarle, eso que le cortamos se convierte en la altura. Como le cortamos 1 centímetro, entonces la altura va a ser 1 centímetro. Y fíjate, entonces formaría yo una caja
a partir de una lámina de cartón de 30 por 20, cortándolo en centímetro en cada lado, en cada esquina, perdón, una caja de 28 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho por 1 centímetro de largo. ¿Cuál sería el volumen de esa caja? Pues nada más voy a multiplicar el largo por el ancho por la altura. Y eso me daría que es 504. Pueden multiplicar 18 por 28, da 504 por 1, 504. ¿Okay? Completa la tabla de la siguiente diapositiva. Como aquí en el ejemplo nos decían, en el problema que estamos desarrollando nos dicen que hiciéramos una caja de 1 centímetro, otra de 2 centímetros, otra de 3 centímetros, etc. Entonces, en la siguiente diapositiva continuamos viendo otras cajas, quitándole, por ejemplo, 2 centímetros, 3 centímetros, etc. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver las dimensiones y volumen de las cajas. Esta sería la número 1, la que hicimos, ¿no? Cuando le cortábamos 1 centímetro, dice corte en centímetros en cada esquina, en centímetros, es 1. Largo de la caja en centímetros quedó 28. Ancho de la caja en centímetros quedó 18. Altura de la caja quedó 1. Ven que son las medidas o las dimensiones de la caja. Y el volumen 504. ¿Sí? Si se le cortan 2 centímetros en cada esquina, ¿qué dimensiones y qué volumen tendría la caja formada? Entonces, aquí le anoté 2 centímetros. Voy a hacer mi dibujo. Aquí en el dibujo, en lugar de cortarle 1 centímetro, le voy a cortar 2 centímetros en cada esquina. ¿Sí? Y lo voy a doblar y me va a quedar una caja formada. ¿Que cuánto va a ser de largo? 30 centímetros que tenía, pero le estoy quitando 2 centímetros en cada lado. Entonces sería 30 menos 2 por 2 o 30 menos 4, ¿no? Porque son 4 centímetros que le estoy cortando. 2 en una esquina y 2 en la otra. 30 menos 4, entonces van a ser 26 centímetros. Y lo anoto también en mi tabla. ¿Okay? ¿De cuánto va a ser el ancho? Pues el ancho eran 20 centímetros, pero también se le va a cortar 2 centímetros. En este caso, en cada esquina. Van a ser 20 menos 4 igual a 16 centímetros. Y lo anotamos acá en la figura. Y la altura, dijimos, como se doblan las cejas, eso que le cortamos, los 2 centímetros, se convierten en la altura. Por lo tanto, la altura son 2 centímetros. ¿Sí? Y también lo subimos hacia acá. Y para calcular el volumen, pues nada más usamos la fórmula del prisma rectangular. Largo, 26, por ancho, 16, por la altura, 2 centímetros. Entonces, 26 por 16 por 2 nos va a dar 832 centímetros cúbicos. ¿Sí? Si te das cuenta, entonces, así se van haciendo las cajas. Ahora, ya sin hacer las cajas, nomás vamos a imaginarnos. Si le cortáramos 3 centímetros, aquí en lugar de 2 fueran 3 y 3, entonces le quitaríamos 6. Serían 30 menos 6. Y 30 menos 6, pues daría 24. ¿Sí? Por el ancho, también serían 20 menos 6, sería 14. Y la altura serían 3 centímetros, porque son lo que le estamos quitando. Y si multiplicamos 24 por 14 por 3, y nos da 1008 centímetros cúbicos. Y fíjate cómo va aumentando, ¿sí?, el volumen de las cajas. ¿Sí? Ya no se mantienen igual, van aumentando. Si yo le cortara 4 centímetros en cada lado, entonces a los 30 centímetros le restaría 8 centímetros. ¿Sí? Y quedarían 30 menos 8, 22 centímetros. Y de ancho también a los 20 le restaría 8 centímetros. Y entonces quedaría 12. Y de alto va a quedar 4. Si multiplico 22 por 12 por 4, me da 1056 centímetros cúbicos. Volvió a aumentar. ¿Sí? Las demás los haríamos de la misma forma. Pero acá ya se los presento completa, ¿no? ¿Sí? Porque si le corta 5, ven, aquí va disminuyendo de 2 en 2, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, o sea, se va de 2 en 2 hasta 10. Y aquí también va disminuyendo de 2 en 2, ¿sí?, hasta que llega a 0. Y la altura de la caja va aumentando de 1 en 1. Pero el volumen, ven, alcanzó su punto máximo en 1056 y después va en disminución. Ahí está. Si agarramos nuestra gráfica, lo podemos aquí, cuando el volumen está en función del corte en cada esquina, que es X. O sea, aquí en X, en el eje X, tenemos lo que se le cortó en cada esquina, ¿sí?, que es la primera columna.
¿sí? Graficada contra la última columna, que son centímetros cúbicos. Y ven, ahí lo punteamos y ahí están todos los pares ordenados, ¿sí? 1 con 504, 2 con 832, 3 con 1008, 4 con 1056, 5 con 1000, etcétera, ¿no? Y ahí están todos. Entonces eso, si lo unimos con una línea, nos queda ya así la gráfica, ¿sí? Entonces fíjense, ya tenemos ahí la tabla, ya tenemos la gráfica, ¿sí?, de cómo se está comportando en este caso la función. ¿Sí? Si el corte en cada esquina a la lámina de cartoncillo le sumamos X, dice, ¿cuál sería la expresión matemática que representaría el volumen de todas las cajas que pueden formarse? Si aquí tengo una fila más en la tabla, si en lugar de ponerle 1, 2, 3, 4, le pongo X, dice, ¿cómo calcularía yo el volumen? ¿Sí? Entonces tendría yo que ver, ¿sí?, que tengo otra vez, aquí les dibujo una lámina de 30 centímetros, pero en cada esquina le voy a cortar X por 20 centímetros y también le voy a cortar X, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Dice aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería la expresión matemática que representaría el volumen de cada una de las cajas que pueden formarse? Entonces a los 30 le voy a quitar, como ya le quitaba yo 2 y 2, o 3 y 3, o 4 y 4, es 2x, ¿sí? Entonces quedaría así, y quedaría 30 menos 2x, y esto lo anoto acá en la tabla, ¿sí? ¿Cuánto va a quedar de ancho? El ancho también eran 20, pues menos 2x. Entonces queda 20 menos 2x de ancho, y lo anoto aquí en la tabla también. Y de altura, pues es la X, porque lo que le doblamos se convertía en la altura. Entonces la altura es la X. Y entonces ya tengo cómo calcular el volumen, multiplicando 30, que es el largo de la caja, 30 menos 2x, por el ancho de la caja, que es 20 menos 2x, por x, como lo hicimos con los demás prismas. Y miren, ya tengo la fórmula para calcular el volumen de un prisma rectangular, ¿sí?, que es una caja sin tapa, abierta por la parte de arriba, que partiendo de una lámina de cartón de 30 centímetros por 20 centímetros. Entonces todas las posibilidades de cajas que yo tenga se juntan en esta fórmula. El volumen es igual a 30 menos 2x por 20 menos 2x por x, ¿sí? Y vean, esa es la ecuación matemática. Entonces ya tengo la expresión numérica, que es la tabla, la expresión gráfica y la expresión analítica. Entonces, una función la puedo representar de tres maneras. En una función matemática, una tabla se le llama una representación numérica en una tabla, o en forma gráfica, o en una función, o en una ecuación, o también se le llama en forma analítica, ¿sí? Dice, la tabla, la gráfica y la ecuación matemáticas obtenidas representan una función. Eso es lo que yo quería que ustedes vean. Esto es una función. Y ves, se puede hacer de un ejemplo real y lo puedes hacer, las cajas las puedes palpar. Y ahí está la matemática y ahí está el cálculo. Y ahí nos está diciendo cuánto le deberíamos de cortar en cada esquina para que el volumen sea máximo, ¿sí? Entonces ya estamos hasta en optimización. Dice, si se tiene la tabla, que es la representación numérica de la función, se pueden obtener la gráfica y la ecuación matemática. Ven que de la tabla hicimos una gráfica y de ahí deducimos la ecuación matemática. Si se tiene la gráfica, se puede obtener la tabla y la función algebraica. Y si se tiene la función analítica, o sea, la matemática, se pueden obtener las otras dos. Una función se puede representar en cualquiera de sus tres formas. Y una vez teniendo una de ellas, se pueden obtener las otras dos. ¿Okay? Siempre va a ser así, ¿sí? Dice, si contamos con la función analítica, como en la siguiente. Volumen igual a 30 menos 2x por 20 menos 2x por x. ¿Cómo puedo obtener la representación numérica y gráfica? Es decir, ¿cómo puedo sacar la tabla y cómo puedo graficarla? Es muy sencillo, ¿sí? Simplemente dándole valores a la x. Veamos. Voy a tener una tablita aquí para sacar mis valores de la tabla y de aquí puedo yo sacar la gráfica, ¿no? X, y que va a valer desde 0, 1, 2, 3 hasta 10. ¿Y cuánto es el volumen?
Entonces, agarro mi función, esta que dice el volumen es igual a 30 menos 2x por 20 menos 2x por x. Y le sustituyo el primer valor que tengo aquí en la tabla, que es 0. Entonces, esto va a ser igual a 30 menos 2 por 0 por 20 menos 2 por 0 por 0. ¿Sí? Luego, 2 por 0, pues es 0, por eso queda 30 menos 0. 20 menos 2 por 0 también es 0, por eso queda 20 menos 0 por 0. 30 menos 0, pues va a ser 30. 20 menos 0, pues va a ser 20. Entonces va a quedar 30 por 20 por 0. 30 por 20 son 600, pero por 0, 0. Y entonces ese lo anoto aquí en mi función. Y ahí está. ¿Sí? Igual, si quiero que cuando valga 1, tomo otra vez la misma fórmula. Donde hay x le voy a sustituir 1. Y por eso quedó 30 menos 2 por 1, porque la x vale 1. ¿Sí? Por 20 menos 2 por 1, que vale la x por 1. ¿Sí? Y entonces ya me va a quedar 30 menos 2, ¿sí? Porque era 30, 2 por 1 es 2, queda 30 menos 2 por 20 menos 2 por 1. 30 menos 2 pues son 28, 20 menos 2 son 18 por 1. 28 por 18 por 1, 504. Y vean, ahí está. ¿Sí? Y si vale 2, pues nada más le sustituyo en la misma función. 30 menos 2 por 2, por 20 menos 2 por 2, por 2 por 2. Entonces serían 30, 2 por 2 son 4, 30 menos 4, por 20 menos 2 por 2 también 4 por 2. Entonces esto me queda que es 26 por 16 por 6. Por 2, perdón. 26 por 16 por 2. Y esto me va a dar 832. ¿Te das cuenta? O sea, obtener, ya que tengo la ecuación, le puedo ir dando valores y me va dando la representación numérica, que es la tabla. Y de ahí ya puedo hacer la gráfica sin mayor problema. Entonces aquí le di valores a 2. Pero sería lo mismo que harías si le das el valor de 3. En lugar de x le vas a poner 3. Quedaría 2 por 3. Por ejemplo, 30 menos 2 por 3. Por 20 menos 2 por 3 por 3, etc. Y ya le vamos dando los resultados. Aquí ya no se los hago, pero ya espero que sí le hayan entendido cómo se sacó. Y ahí está. ¿Sí? Dice gráficamente es exactamente igual que el anterior. Y ahí está. Nada más que empezó aquí desde 0 y terminó hasta 0. Pero vean, esa sería la representación gráfica. ¿Qué ventajas tiene la función analítica? El tener ya la fórmula. Dice que en una sola ecuación puedo representar el volumen de todas las cajas capaz de formarse bajo el modelo diseñado. Y si deseo obtener la caja de máximo volumen, numéricamente me dice que debo hacerle cortes de 4 centímetros en cada esquina. ¿Sí? Entonces, y ven, ahí cuando vale 4, pueden ver en la gráfica que el valor es 1056, es el más alto. Está en la mera cima de la curva. ¿Sí? Pero, pues yo me puedo desconfiar y decirle, por ejemplo acá dice, pero si pruebo 3.9, ¿cuál sería el volumen de la caja? 3.9 es menos que 4, poquito menos, ¿sí? 0.1 menos, a ver si da más o da menos. Calculo el volumen, 30 menos 2 por 2.9, por 3.9, por 20 menos 2 por 3.9 por 3.9, ¿sí? Y resulta que me da 1056.276. Y eso es un poquito mayor. Entonces el máximo está un poquito antes del 4. ¿Sí? Pruebo otro valor. Por ejemplo, el 3.91. Como había tenido 3.9. Ahora me voy con un decimal más. O sea, centésima. Y digo 30 menos 2 por 3.91. Por 20 menos 2 por 3.91 por 3.91. Y hago la operación. Y me da 1056.2959, más que la otra que era .276. Ah, digo, entonces, y si le pongo 3.92, lo agarro y le vuelvo a sustituir en la fórmula y me da un poquito más. ¿Sí? Me da 1056.335, ¿no? .35. Y entonces esto es más que la otra. Entonces esto es interesante. Porque en la ecuación no necesariamente le tengo que dar puros valores enteros. Le puedo dar fracción y puedo llegar a deducir cuál es el valor óptimo de esta operación. Cuando ya lo veamos en cálculo, con derivadas, van a ver que es muy facilito encontrar el máximo. Okay. Cierre. Vamos a hacer la actividad de cierre. Dice, si se proporciona una lámina rectangular de cartoncillo o cartulina
de largo L, o sea, el largo de la lámina va a ser llamada L, y ancho A. ¿Cuál sería la función matemática que representaría el volumen de todas las cajas sin tapa que podrían construirse bajo este modelo visto? ¿Sí? Dice, recuerda, cuando la lámina de cartoncillo rectangular era de 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, la función en matemática que modelaba el volumen de la caja que podían construirse bajo este modelo era 30 menos 2, el volumen igual a 30 menos 2x por 20 menos 2x por x. Ese era. Bueno. ¿Pero qué era el 30? Era el largo de la lámina. ¿Y qué era el 20? Pues el ancho de la lámina de cartoncillo. Dice, por lo tanto, si sustituimos el largo y el ancho por L y A respectivamente, se tiene el volumen es igual a el largo menos 2x por el ancho menos 2x por x. ¿Sí? Esa sería la expresión general para cualquier caja que vayamos a formar como prisma rectangular, una caja abierta por la parte superior. Entonces lo tendríamos que meter en un modelo similar a este. Y dependiendo de cuánto sea el largo de la lámina de cartoncillo o cartón que me den y cuánto es el ancho, lo meto aquí en esta formulita y ya me da la expresión analítica, el modelo matemático que, valga la redundancia, modela todos los volúmenes de todas las cajas de posibles formación, ¿sí? Bajo este esquema. ¿Okay? Dice, modelo que representa el volumen de cualquier caja sin tapa que se construya bajo el modelo visto, sustituyendo por L el largo y por A el ancho del rectángulo en que se formará la caja. ¿Okay? Y ahí está. Bien, entonces vamos a hacer el reforzamiento de aprendizaje. Dice aquí, siempre es bueno reforzar las competencias adquiridas. Para ello te invito a que de manera general realices las actividades siguientes. Dice, de una lámina rectangular de cartón, cartoncillo o cartulina de 50 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho, se desea construir una caja sin tapa, cortando cuadrados iguales en cada esquina, y luego doblar las cejas para formar la caja. Con dicha información responda a los siguientes incisos. A. Elabore una tabla con los siguientes encabezados de columnas. En las columnas van a poner el primer encabezado, corte, ¿sí?, en cada esquina en centímetros. ¿Sí? Ese C sobre diagonal E quiere decir cada esquina. Luego la siguiente columna, largo de la caja, centímetros. La otra, ancho de la caja en centímetros. Y la penúltima sería altura de la caja en centímetros. Y finalmente la última columna, volumen de la caja en centímetros cúbicos. B. Grafique la primera y última columna de la tabla creada. Agarras la primera columna, va en el eje X y en el eje vertical va a ir, en este caso, el volumen de las cajas, ¿no? Sí. C. Determina la función analítica. ¿Cuál es la ecuación, ¿no? ¿Sí? Que modela todas las cajas que se pueden construir con dicho modelo, que modelan el volumen, ¿no? D. En la función encontrada sustituye el valor de 6.07. ¿Cómo es este volumen con respecto a los anteriores? ¿Sí? Porque ya debieron haber hecho toda una tabla, ¿no? ¿Sí? Y E, cree físicamente la caja de máximo volumen. Entonces, van a agarrar una lámina de cartón, de cartulina, de cartón o de cartoncillo de 50 por 30 centímetros y le van a hacer los cortes del que les haya dado el máximo volumen y forman la caja. Y esa sería la caja de máximo volumen. Bien, entonces la idea de proporcionarte las respuestas es para que tú puedas comparar si estás bien. Entonces te invito para que primero hagas tú el ejercicio y después lo compares. Aquí viene de las respuestas, ¿sí? Ahí viene el inciso A, la tabla, ¿sí? El inciso B, la gráfica, el C, la ecuación, el D, el volumen, ¿sí? El volumen es los anteriores y el E, cómo quedaría la caja. Pues muy bien. Nos vemos en el próximo video.